Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre las conductas del derecho penal. Vamos a hablar sobre los delitos del derecho penal. Vamos a empezar con la conducta preteritencional, en el cual se presenta como una mezcla y en donde es una conducta dolosa, y una segunda que es conducta culposa. Los elementos que conforman la conducta punible está la antijuridicidad. La antijuridicidad se analiza en la comprensión del bien jurídico tutelado por la ley. Existen dos tipos de antijuridicidad, una que es formal y la otra material. Lo importante es transcender la efectividad de la vulneración del bien jurídico tutelado. Está el artículo 305 del delito preteritencional, en el cual vamos a poner un ejemplo. A tiene una riña con B. Entonces, al momento de la disputa de A, tiene la intención de pegarle un puño a B. La primera conducta es dolosa. No obstante, B se encuentra en un barranco y se cae. Genera un resultado que supere la voluntad, siendo previsible que si le pega un puño a B, se puede ir al barranco, decide cometer la conducta. Esa conducta es dolosa, de generar una lesión. Una segunda conducta que es culposa. Siendo predecibles para A, B queda muerto en el barranco. Hay una conducta dolosa y culposa. El resultado excede la voluntad. Se presenta un homicidio preteritencional, el cual se produce el deceso. El resultado debe ser producto de la culpa, la vulneración de los bienes jurídicos. Deben ser homogéneos o similares. En el ejemplo se procede una conducta frente a la vida, de la condición de B, la conducta dolosa de la integridad personal, y el resultado de culposa es cometido en contra de la vida de B. No puede existir una conducta preteritencional que existan dos bienes jurídicos que sean distintos, ejemplo, un hurto con una muerte. Otro requisito que es importante al momento de analizar una conducta preteritencional es que el sujeto pasivo de la conducta debe ser el mismo. Debe haber el sujeto pasivo de los bienes jurídicos conculcados. El homicidio preteritencional tiene un sujeto activo que, de acuerdo a la lectura de la norma, es indeterminado y singular, porque cualquiera lo puede hacer. El sujeto pasivo de la conducta tiene modificación jurídica, indeterminado singular. La conducta o el verbo rector matar. Matar científicamente hablando, los signos vitales dejan de funcionar, cardiorrespiratorias, pero ¿cuáles son las de muerte cerebral no reversible? Lo cual sería el objeto jurídico de la norma, que sería la vida, porque es el bien jurídico que la ley está tutelando. El objeto material es la persona, abarcando el tema del tipo subjetivo, y la conducta es dolosa. Vamos a hablar del homicidio por piedad, artículo 106. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses de prisión. Se conoce como la eutanasia. Sentencia T-493 del 93, en donde se empezaron a hablar de los componentes de la eutanasia, siendo una muerte provocada, siendo el sujeto de la conducta que se le ha permitido disponer. En la Corte Constitucional de la C-249 del 97, en donde se analizan los problemas del consentimiento libre e inequívocamente expreso de la voluntad de aquella persona que manifiesta que una persona no quiere vivir más, y comienza a despenalizarse la eutanasia cuando se encuentre con una enfermedad terminal. Empieza a generar intensos sufrimientos siempre que exista la manifestación del paciente, y como tal se emplean unos procedimientos médicos altos. Se comienza a pautar los síntomas de la eutanasia. Se analizan los estudios de morir dignamente, siendo un derecho autónomo, complejo y que como tal lleva inmerso otros derechos como el libre desarrollo de la personalidad. A partir de esta sentencia, la Corte Constitucional aborda la creación por parte de la EPS y unos comités científicos interdisciplinados que van a empezar a acompañar al paciente a la instauración de la tutela, como también los médicos de su manera étnica y cultural se resignen el procedimiento médico sobre esa eutanasia. El procedimiento del trámite de la eutanasia se dieron los términos que son perentorios, dentro de los cuales a los 10 días se presenta la solicitud por parte del paciente. Tenía que volverse a indagar qué estaba haciendo el consentimiento exento de vicios. Dentro de los 10 días, este paciente seguía con la intención de que se le terminara la vida. Ese procedimiento no podía durar más de 15 días. Se demuestre que es irreversible y se den mayores situaciones de los sufridos, y que se demuestre que esa vida no está siendo digna por parte del paciente. Tratándose de temas presexual, se penaliza cuando se tienen encuentros sexuales, como penetración o actos libidinosos. Cuando la víctima es una persona menor de 14 años, se presume legalmente que un menor de edad no cuenta con la capacidad física o psicológica del acto sexual, pero la sentencia T-70 del 2014 sí se le permite al menor de edad disponer del bien jurídico de su vida. Prevalece el consentimiento del menor para acabar con su vida, para disponer de su vida, mas no para disponer del bien jurídico de la sexualidad. Está la presunción legal que menciona a los menores que no tienen capacidad sexual para tener relaciones sexuales. En la sentencia T-423 de 2017 tiene una solicitud de eutanasia. Se está sometiendo a unos procedimientos de quimioterapia por su enfermedad. Ya no podía pronunciarse y la mamá actúa como agente oficioso. No obstante, la corte da un
retroceso, contradiciendo los argumentos planteados en la sentencia anterior, y niega la solicitud de eutanasia porque manifiesta que el paciente debe dar el consentimiento. En esto da un retroceso. Posteriormente, en la sentencia T544 de 2017, se desarrolla la muerte digna para niños, niñas y adolescentes. Se trata del caso de un menor de 13 años, con tutela pide que se le dé la eutanasia. En pleno trámite el niño muere. A partir de esa sentencia se desarrollan las reglas cuando hay menores. Se empiezan a fijar las reglas cuando hay menores. Se quiere someter el procedimiento de la eutanasia. La Corte Constitucional en la sentencia T060 de 2020 se pronuncia de la eutanasia con una petición que hizo un ciudadano, en calidad de agente oficiosa de una persona que no ha informado su consentimiento, su voluntad para hacer la eutanasia, más sin embargo por el avance de su enfermedad, y se estaba desarrollando condiciones indignas a un donante anterior. Se analizó que no siempre debe haber una enfermedad terminal para que se practique la eutanasia, sino que más bien se da a la dignidad de la vida. En la sentencia T233 de 2021, en donde acopia el principio de progresividad, según el cual se tiene en cuenta en aquellas circunstancias donde hay delitos penados, no volverse a los estados anteriores, no debe haber retrocesos del órgano constitucional, no se penaliza el delito cometido por piedad cuando la conducta se efectúe por un médico, con un consentimiento del paciente que como tal puede ser o no o haya tenido intensos sufrimientos por una lesión o por una enfermedad. La norma lo que dice del homicidio por piedad: el que matará a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos de enfermedad grave incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Los elementos normativos objetos del estudio se ven enmarcados por la legislación penal por una lesión corporal, enfermedad grave o incurable. Para analizar dogmáticamente la estructuración de esta conducta, habrá un sujeto activo que, de acuerdo de la norma, alguien que es indeterminado y singular. El que matará a otro puede ser cualquiera. El sujeto activo es indeterminado y singular. El sujeto pasivo es cualificado, ya bien que sea por enfermedad grave o tiene una vida que no es digna. La conducta o verbo rector, matar, funciones cardiorrespiratorias o muerte cerebral. El objeto jurídico, la vida. El objeto material, carácter personal, es la persona a quien se le practica el homicidio por piedad o la eutanasia. La tipicidad subjetiva recibe la conducta dolosa por el consentimiento y voluntad. Se sanciona a quien por piedad mate a otro. La Corte Constitucional despenaliza en situación cuando la conducta por parte de un médico o cuando la persona tiene intenso sufrimiento o vida indigna quien ha dado su consentimiento. En la antijuridicidad es la extinción de la vida del sujeto pasivo de la conducta. Tiene que haber un consentimiento, el cual se puede infringir de manera razonada, que es libre cualquier tipo de vicio. Artículo 107. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Cuando la inducción o ayuda está dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Ayudar a que el sujeto pasivo se suicide a través de una ayuda efectiva, cuando se pone esa ayuda esencial, el cual el suicidio no se puede generar. Lo importante es determinar que el sujeto pasivo voluntariamente haya agotado esa realización en cabeza del sujeto activo. El sujeto activo es indeterminado singular. El sujeto pasivo es cualificado. El sujeto pasivo es la capacidad cognitiva y posesiva. Tiene que haber pensado muy bien sobre ese hecho. La conducta es aluce o ayuda. Tiene que ser idóneo. El objeto jurídico es la vida. El objeto material de carácter personal, la persona inducida. Ese sujeto pasivo tiene una condición especial. Decide acabar con su vida. Tiene que tener la posibilidad de un consentimiento válido. En el caso de una persona con depresión permanente, es cualificado en ese momento. Muerte de un hijo que ha sido producto de una ofrenda al bien jurídico de la integridad de las partes. De ese hijo que fue de obra de acto sexual. La madre dice que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matará a un hijo fruto de su acto sexual sin consentimiento. Incurrirá en prisión de 74 a 105 meses de prisión. Elementos normativos de la conducta. Fue de un acto sexual no consentido, acto sexual abusivo, carnal violento, transferencia de un óvulo, cualquier tipo de conducta de un embarazo. Elementos normativos. A través de la ocurrencia de otras normativas, para que uno sepa de un acto sexual violento, se acude a la norma, que es el acceso carnal, lo que sería la penetración, lo viril, lo vaginal, etc. El sujeto activo de la conducta es cualificado, porque es la mamá, y singular, porque la mamá que durante el nacimiento o a los 8 días siguientes decide acabar con la vida de su hijo. El sujeto activo es cualificado, y si es el papá es homicidio agravado. El homicidio se va en contra de un descendiente. El sujeto pasivo, cualificado singular, porque es un hijo, un menor de 8 días de nacido, fruto de los delitos dolosos. El verbo rector sería matar. El objeto jurídico, la vida de ese niño, criatura que ha sido producto de un delito sexual. El objeto material personal,
subjetivamente es dolosa. Ahora vamos a hablar del homicidio culposo. Artículo 109, homicidio culposo. El que por culpa mataré a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión y multa de 26 a 150 salarios mínimos mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la deprivación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de 48 a 90 meses. La conducta culposa, homicidio culposo. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo del cuidado, y el agente debió haberlo previsto para ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. La conducción es riesgosa, es de alto riesgo, un riesgo permitido, se permite transitar, cuando se respeta la intervención que opera en la vía pública. Actividad de alto riesgo. Operación, el principio de confianza, piensa que van a actuar como uno actúa, las demás personas actúan de otras formas, como pasarse el semáforo en rojo. La persona que despliega el alto riesgo es que sea cuidadosa cuando se falta el deber objetivo del cuidado, cuando se cometen conductas culposas. Existe culpa con representación y sin representación. Culpa sin representación, yo no puedo prever lo que va a ocurrir. Culpa con representación, cuando me adelanto y puede pasar esto. ¿Cuáles son los factores que se desencadena a la falta al deber objetivo del cuidado? Y son la impericia, la negligencia, la imprudencia y el desconocimiento de los reglamentos establecidas en el Código Penal. Cuando las conductas culposas se despliega con armas de fuego o por medio de motorizados, se les sanciona el derecho a conducir o a portar armas de fuego, lo que sería la pena principal. Ejemplo: se pasan el semáforo, llaman a la ambulancia, llega el tránsito, lo mandan a los patios, le informan a la fiscalía por homicidio culposo. El carro a los patios, se necesita abogado para sacarlo, mientras se llegan los distintos medios de prueba en donde uno fue cuidadoso y la víctima no. Se tiene que acudir a un juez control de garantías para que le den provisionalmente la devolución del carro. El juez le entrega el carro, pero esa entrega provisional es una cautela en el tránsito. Se tiene que precluir la investigación por atipicidad, de la investigación por el artículo 332 numeral 4 del Código Penal. La relación de causalidad, infracción al deber objetivo del cuidado, debe ser la causa de la muerte de esa persona. Relación de causalidad. Resulta que se genera un accidente de tránsito en el que están vinculados un carro y una moto. Hay una persona dormida en el piso, llega la ambulancia y los paramédicos. Analizan a la persona que está en el piso y dicen que no tiene signos vitales. Dejan que pase un tiempo mientras lo recogen en la camilla. Acceden a un médico y se dan cuenta de que sí hay signos vitales. El tipo tiene latidos en su corazón. Por haberse demorado por los signos vitales, esta persona fallece. ¿Podría jurídicamente en tener responsabilidad el conductor del carro? Por la prohibición de regreso hay responsabilidad de los médicos a actuar indebidamente. El nexo de causalidad se vio interrumpido, se rompió por el individuo tratamiento médico que el personal de la ambulancia no le prestó a la víctima. Se rompió ese nexo causal, por ello no puede haber prohibición de regreso y por ende no puede haber responsabilidad por un delito culposo en cabeza del conductor del carro. Aparte de haber relación de causalidad o nexo de causalidad, debe haber relación de determinación del resultado y de la muerte. Del sujeto pasivo es determinante por la falta del deber objetivo del cuidado, por el jefe imprudente y desconoció las normas. No se puede decir que existe homicidio culposo porque tenía el stock dañado. La determinación va a haber un accidente de tránsito por el stock dañado por un resultado de la muerte del sujeto pasivo de la conducta. Si se genera un resultado no querido a través de una conducta culposa, porque hay terminación de correspondencia, porque se fue a una causal de la muerte, tiene que ser determinante la razón de la muerte. ¿Qué importa que tenga un stock dañado o una farola quemada? Lo que hizo el tipo fue comer su pare y generar un accidente no querido. La conducta debe ser determinante del resultado. El deber objetivo del cuidado debe ser determinante para el resultado no querido. Y el accidente se causa cuando el carro frena en seco. Ahí es determinante y los stock no dan la alarma de que el carro no está frenando. Ahí es determinante porque el tipo fue negligente, no fue cuidadoso con el carro en funciones. Pero si yo me como el pare en rojo, se genera un accidente. El sujeto activo y pasivo indeterminado singular puede ser cualquiera. El objeto jurídico, el bien que tutela la norma, es la vida. El objeto material, la persona. La conducta es matar, conducta culposa. El campo de antijuridicidad de carácter material. Al derecho lo que le importa es la extinción de la vida a esa persona sujeto pasivo de la conducta. Agravante punitivo, Código Penal, artículo 211, circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte de la mitad, cuando, primero, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Segundo, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo
segundo, que le dé al particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Tercero, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Cuarto, se realice sobre persona menor de 14 años. Quinto, la conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Sexto, se produjera embarazo. Séptimo, si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Octavo, si el hecho se cometiere con la intención de generar contrato social, temor u obediencia de la comunidad. Ahora vamos a hablar del agravante punitivo, y en donde se comete la conducta en bebidas embriagantes. No siempre es dolo eventual, depende de la probabilidad. Entre más probable es el resultado, dolo eventual. Si la gente abandona sin justa causa. Cuando se captura a una persona en flagrancia, es llevado a un juez control de garantías. Van a haber 3 audiencias. Se legaliza captura, se forma imputación y se impondrán medidas de aseguramiento. Si es que prospera medida de aseguramiento siempre que haya la necesidad de proteger el bien constitucional. La medida de aseguramiento puede ser privativa de la libertad o no. Se puede dar detención domiciliaria, habrá detención domiciliaria siempre que haya la necesidad de proteger un bien constitucional. La comunidad, la comparecencia al proceso, la víctima. Agravante punitivo, si al momento de la conducta el agente no tenía licencia de conducción o estaba suspendida. Al momento de los hechos, el agente se encontraba transportando pasajeros o cargas sin los documentos de los requisitos formales. Para evitar cargas debe pasarse unos seguros, si no agravante punitivo, o si estaba transportando niños o ancianos sin requisitos formales, o estaba en alcoholemia y fue determinante para la conducta. El bien jurídico ya no es la vida, sino la integridad personal del sujeto pasivo de la conducta punible. ¿Cómo se perturba la integridad personal de la persona? Habrá integridad física, psíquica y funcional, como lo vamos a analizar. Así se afecta la integridad personal de un sujeto pasivo. El que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en sanciones de los artículos establecidos en los siguientes. Incapacidad para trabajar, artículo 112. Nos dice que el daño consistiese en incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de 30 días. Será de 16 a 36 meses. El daño consiste si en la incapacidad que sea superior a 30, menor a 90, pena de prisión de 16 a 54 meses. Pena de multa si la pena pasa de 90 meses de prisión. La pena será de 32 a 92 meses de prisión. Hay lesiones simples y lesiones complejas. Las lesiones simples se presentan la incapacidad para trabajar. Es un concepto normativo, porque es el tiempo que se gasta en días los tejidos lesionados para volver a su estado de integridad previo, o para lograr su preparación biológica primate. Cuando se genera una lesión, medicina legal, luego de que la fiscalía ordena, emite un concepto y mete una condición provisional para tantos días, en lo que espera que el cuerpo sane y determine si van a quedar secuelas permanentes o simplemente van a ser transitorias. Y posteriormente esa persona examinada tiene que volver a un segundo reconocimiento del médico legista, para que el médico le dé una capacidad definitiva, y se den las consecuencias sufridas en el cuerpo del sujeto pasivo, que deben ser consecuencias físicas, psíquicas o funcionales. Y luego están las lesiones complejas. La incapacidad para trabajar, dejan secuelas en la forma o en la función de un órgano o miembro que persisten después de terminada la incapacidad para trabajar, o la enfermedad que dejan secuelas permanentes. Deformidad, puede ser física o anatómica, o cuando hay parto o aborto preteritencional. La deformidad física es una afectación a la forma o a la simetría que afecta a la estética corporal y que se presenta en reposo o en movimiento, porque es una persona que va a quedar coja de su locomoción inferior. Cuando empieza a caminar se ve afectado. La deformidad física puede ser de carácter permanente o transitoria si desaparece por transitorias médicas o con el transcurso del tiempo. Si el sujeto A le pega un puño al sujeto B, va a haber una desviación del tabique. Será transitorio si solo hay intervención médica. Pueden pasar 20 años de esa lesión. Y bueno, eso sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima!